Buenas familia, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar estos deliciosos panes rellenos de Frankfurt que son muy fáciles de hacer y quedan deliciosos, además con muy buen tamaño para un bocadillo para comer, cenar o merendar. Así que sin más, vamos al lío con la receta, que empezamos. Vamos a poner en el bol de la amasadora 500 gramos de harina todo uso. Esta en concreto tiene 10 gramos de proteína por cada 100 gramos. En un lateral vamos a colocar 10 gramos de sal. Y haremos un poquito de hoyito aquí en el centro. Vamos a poner 5 gramos de levadura seca de panadero. Si ponéis de la fresca, siempre 3 veces más, serían 15. Vamos a ponerlo ahí en el centro y directamente ya le colocamos 320 mililitros de agua templada, que metamos un dedito y no nos quememos. Si está demasiado caliente os va a matar la levadura, y si está demasiado fría, lo que os va a suceder es que va a costar más que eleve el pan. Y ya lo único que nos queda es ponerla a amasar. Si tenéis amasadora, vamos a ir poniéndolo progresivamente. Esta tiene 6 velocidades. Yo a lo último la suelo dejar en el 5, poquito a poco, para que no salga la harina disparada, y si no, a mano. Aproximadamente unos 10 minutos. Si lo vais a hacer a mano, un poquito más. Siempre unos 15-20 minutos cuando veáis que se ha desarrollado bien el gluten. Y podemos estirar y se nos forma una película casi transparente. Así que venga, vamos a darle caña a la amasadora. Pasados los 10 minutos lo vamos a sacar de aquí del gancho. Y así tal cual lo que vamos a hacer es taparlo con un paño de algodón, con un film o una tapadera, un plato, lo que tengáis, para que la masa no se reseque. Vamos a dejar que doble de volumen. Después de una hora, hora y media, dependiendo del calor que tengáis en la cocina, vamos a tener ya la masa levada. La bajamos a la encimera, donde hemos colocado un poquito de harina. Y con la ayuda de la báscula, si no tenéis báscula no pasa nada, dividimos la masa en 8 porciones de aproximadamente el mismo peso. Mira, voy a pesarla primero. Son 815 gramos, vamos a dividirla en 8. Aproximadamente de 102 gramos cada una de las bolas. Una vez que tengamos las bolas, las boleamos nada, un poquito, las porciones de masa, muy poquito, y las vamos a dejar por aquí en un lateral. Voy a hacer lo mismo con todas. Una vez que ya tenemos las 8 porciones hechas, vamos a quedarnos con la primera que habíamos hecho. Ponemos muy poquita harina y estiramos en forma rectangular. Una vez que la hayamos estirado, no hace falta que quede perfecta. Tengo por aquí 8 Frankfurt grandes, ya veis, más o menos unos 18 centímetros, y tenéis que estirarlo acorde a lo que necesitéis. Simplemente vamos a tapar y a envolver nuestra salchicha. Si veis que os cuesta un poquito, aunque la masa está muy tierna, es porque habéis puesto exceso de harina al estirarlo. Dais un poquito por aquí el borde, apenas con una chispita de agua, y vais a ver que se os pega muy bien. Pero si no le habéis puesto exceso de harina, simplemente así pellizcando, se va a quedar muy bien puesto. Cerramos muy bien, sellamos los bordes también. Y tendremos por otro lado una bandeja forrada con papel de hornear. Si no queréis poner papel de hornear, simplemente la pinceláis con un poquito de aceite. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer es colocar nuestro Frankfurt en la bandeja con el cierre que hemos hecho para abajo. ¿De acuerdo? De esta manera. Vamos a ir colocándolos y voy a hacer lo mismo con las otras 7 porciones de Frankfurt que me quedan. Vamos a colocarlo por aquí, cierre para abajo, y de tal manera que nos entren todos. Ya tengo los 8, los he puesto de tal manera que me quepan todos en la bandeja. Los podemos dejar así tal cual, pero a mí me gustan con unas semillitas, así que lo que vamos a hacer, vamos a batir un huevo. Yo tengo estos que son chiquititos y me vienen genial para no desperdiciar nada. Y con una brocha los vamos a ir pincelando. Y les voy a colocar unas semillas de sésamo o ajonjolí.
De esta forma el huevo nos va a ayudar por una parte a que se peguen las semillas y por otro lado a que nos dé un dorado más bonito al pan. Y ahora bien, con una cuchilla o con un cuchillo bien afilado le vamos a dar unos cortes. Podéis hacerlo ahora o podéis hacerlo antes de meterlos al horno. Yo lo voy a hacer ahora así, como unos 3 cortes. Como veis, con un poquito de ángulo, suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es taparlos con un paño o con un film para que no se reseque, aunque el huevo también nos va a ayudar a que no se reseque la masa. Los vamos a tapar hasta que casi doblen de volumen, no tienen que doblar volumen. Los panes llevan 1 hora levando. Hace 15 minutos he puesto a precalentar el horno a 200 grados y ahora los vamos a medir. Si podéis calor arriba y abajo, los 10 primeros minutos al menos solo calor abajo y sin ventilador. Después podéis poner calor arriba y abajo. Yo los voy a hornear con calor solo de abajo porque no puedo poner los dos. Y después de que haya pasado un tiempo que vea que ya están cocidos, los pondré un ratito por arriba para que doren. Después de 20 minutos en el horno, los panes están listos. Mirad qué pintaza tienen. Y ya lo único que nos faltaría, un poco de ketchup, mayonesa, cualquier salsa que os guste, para degustar estos maravillosos panes. Mirad. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche.